Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alexia Aguilar. Yo soy gestora de proyectos de capacitación del SICAP. Mi compañera Miriam es la persona encargada de este webinar. Ha compartido con ustedes a través de correos y se ha comunicado con ustedes. Ella se conecta dentro de unos minutos, pero yo me voy a permitir hacer la primera presentación del webinar y además del facilitador a cargo. Bienvenidos y bienvenidas al webinar gratuito del arte de negociar, negociación hacia todos los niveles. Para los que no nos conocen, nosotros somos el SICAP, somos el Centro de Investigación y Capacitación en la Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Y este es nuestro edificio, estamos en el campus Rodrigo Facio, frente a Canal 15. Llevamos más de 45 años entregando soluciones al Estado a través de nuestras áreas de acción. Nuestro programa de servicio de asesoría y consultoría, en la otra área de acción es la de investigación, y en el área de acción donde estamos desarrollando esta actividad es el programa de educación continua y permanente. En el programa de educación continua y permanente nosotros realizamos charlas o webinar como estos que estamos realizando. También tenemos cursos cortos de matrícula abierta que normalmente a través de correo electrónico les llega a ustedes o a las personas que están dentro de nuestra base de datos la información de cada uno de los cursos. Tenemos también programas especializados, que son programas que superan las 100 horas y de un aprovechamiento, perdón, de una capacitación de aprovechamiento. Los cursos a la medida también son otra de las áreas que tenemos. El día de hoy nos va a acompañar el facilitador a cargo, don Antonio Muñoz Lizano. Él es coach certificado en liderazgo ejecutivo de Barcelona, España. Es psicólogo laboral de profesión. Tiene una certificación en formación de formadores y además una certificación en mediación de conflictos y RAC del Colegio de Profesionales en Psicología. Su experiencia consta de más de 25 años en el área de recursos humanos, los cuales ha trabajado como gerente de recursos humanos en 4 empresas de consumo masivo del país. Dentro de sus responsabilidades tuvo a cargo el desarrollo de liderazgo, desarrollo de equipos de alto rendimiento, medición y resolución de conflictos, además del desarrollo de habilidades blandas. También don Antonio tiene más de 25 años de experiencia en el área de capacitación. Ha laborado en la Cámara de Canatur, también en capacitaciones en la Cámara de Comercio de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, el TEC, la Universidad Nacional y la ER. Por lo tanto, tenemos una persona de amplia experiencia que está con ustedes a partir de este momento. Bienvenido, don Antonio. Puede encender su micrófono y le doy ya la posibilidad de compartir. Me quedo con usted un rato más. Gracias. Gracias, Alexia. Bueno, primero que todo, me siento muy contento de estar con cada uno de ustedes. ¿Qué se me hizo? Muy agradecido con la oportunidad que me da SICAP. Y me parece, mientras estoy buscando las diapositivas, que hay, me parece, unos desafíos repartidos. Me refiero en el caso de la audiencia y en el caso mío. Propiamente, en el sentido estricto de que a lo largo de estos días me he venido haciendo la pregunta, ¿cuál podría ser la necesidad de las personas de este webinar? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que he desarrollado la exposición a continuación tratando de contestarme esa pregunta. Pero asimismo también tratando de concretizar un tema tan amplio, tan lleno de ramificaciones. Es un tema muy complejo que obviamente amerita mucho tiempo. Es como en realidad es como un personal trainer, un entrenamiento y adiestramiento personal que las personas deberían llevar. Y por lo tanto, bien, el reto es hacerlo en 1 hora.
Y al mismo tiempo, vuelvo a insistir, tratando de contestar esa pregunta. Y en el caso de la audiencia, me parece a mí que es, por lo menos por unos instantes, dejar a un lado el conocimiento que tienen acerca del tema como tal. Y asimismo, me parece a mí hacerse unas 3 preguntas. ¿Qué es lo que deberían seguir haciendo? ¿Qué es lo que deberían dejar de hacer? ¿Y qué deberían empezar a hacer? Sin más preámbulo, voy a iniciar. Tal vez a manera de introducción, cuando hablamos de la negociación, a través de la línea del tiempo de toda la historia, hay registros interesantes de cómo la negociación se ha venido surtiendo o nutriendo de diferentes ciencias. Según un registro histórico, la primera persona que puso a investigar a sus súbditos, en este caso el emperador Constantino, el emperador romano, fue en el siglo 313 después de Cristo. Y de ahí ha venido incursionando diferentes ciencias en las cuales les ha interesado la negociación, pero al mismo tiempo la negociación, vuelvo a repetir, se ha nutrido de ellas. Entre ellas está la economía, la ciencia de la economía, la psicología, la sociología y la neurociencia, que si bien es cierto, esto como a mediados de los 60, 65 por ahí, comenzó a surgir como una ciencia, ha tenido un protagonismo muy importante a partir de 2000, que es el estudio del cerebro. Y este estudio del cerebro lo que trata de marcar es como los pasos correspondientes que si un individuo, de acuerdo a lo que piensa, así siente, de acuerdo a lo que siente, así se comporta. Por lo tanto, tiene que ver muchísimo, obviamente, con lo que es la negociación. Ahora sí, voy a hacer a lo largo de mi exposición algunas preguntas. La idea de esto no es que usted me la conteste en el chat, sino más bien se la conteste a usted mismo o a usted mismo. ¿Ok? Y de esta forma podemos tal vez ir abordando la necesidad que usted trae en esta tarde. ¿Qué es la negociación? Hay diferentes definiciones, incluso hay unas más complejas, hay otras más concretas, otras más concisas, pero hay una que a mí me gusta mucho porque permite reflejar de una manera muy sencilla lo que es en realidad. La negociación es el proceso al que llegamos cuando usted quiere satisfacer una necesidad personal o laboral y hay alguien más que controla eso que deseamos. Dicho en otras palabras, cuando llegamos a la negociación es porque no nos queda otra. Y es porque la persona que controla ese deseo de satisfacción de una necesidad personal o laboral es una persona que tiene una cuota igual o mayor que la mía. ¿Ok? Ahora, con los seres queridos me parece que va por otra dirección y va por el querer, por el amor. O sea, uno negocia con un hijo, no sencillamente por una imposición, sino porque uno quiere lo mejor hacia este muchacho, adolescente o incluso ya joven adulto. Negocia con las personas que uno quiere porque obviamente uno les tiene cariño y estimación. Pero bien, lo que trato de decir, tal vez yo tengo mayor cuota de poder, sin embargo, dejo a un lado por un instante esa cuota, tratando de que esta persona comprenda del porqué de mi deseo. Ahora, ¿cuáles son las situaciones? No sé si usted se ha hecho la pregunta, pero ¿cuáles son las situaciones que hacen que la negociación en realidad no sea, vaya la redundancia, una negociación? Bueno, son estas dos. La del lado derecho de su pantalla que tiene que ver con los conflictos. Hay conflictos que son una cuestión de límites, no es una cuestión de negociación. Cuando hablamos propiamente de violencia, incluso golpes o insultos o difamaciones, calumnias,
lo que es acoso laboral o acoso sexual, lo que amerita es la denuncia pertinente en la oficina correspondiente. Estamos hablando de recursos humanos, relaciones laborales o incluso en las instancias judiciales. ¿Por qué asevero esto? Porque me he topado por experiencia a lo largo de nuestro país y en diferentes modelos económicos, incluso los cooperativistas, han querido intervenir este tipo de situaciones, pero cuando se transgrede esta línea es muy difícil negociar. Por supuesto, aquí la pregunta es, ¿cómo se llevan a cabo? Bueno, lo que tiene validez aquí es las pruebas que usted tenga. Si usted no las tiene, debería buscarlas. Y en el lado izquierdo, de mi mano izquierda, de la pantalla izquierda, están los principios. Voy a tratar de ver cómo me explico en este aspecto. Si yo en este momento dijera esto que les estoy diciendo a ustedes, posiblemente al común denominador de la gente en la calle, podría decir que tengo una idea pasada de moda o una idea retrógrada, ¿verdad? Porque el fin justifica los medios. Estamos hablando que cuando es dinero, me parece que en un porcentaje, ojalá soy de más de la creencia que mínimo, muchas personas están dispuestos a negociar sus principios. Pero los principios nunca se negocian. Y no se negocian, ¿por qué? Bueno, primero porque me voy a sentir miserable, estoy yendo en contra de lo que yo creo. Pero segundo también, si hay algo que ayuda y muchísimo en lo que es una negociación, es ser uno digno de confianza. Si uno no es digno de confianza, posiblemente la negociación va a cuesta arriba. Voy a tratar de decirlo de una manera que no suene muy despectivo, pero tal vez sí muy claro. Nadie, yo diría, casi nadie le gusta sentarse a negociar con el diablo. Y esto es lo que tiene cuando negocias con los principios. Y más en un país, no solamente que es pequeño, sino un nicho laboral todavía que es más pequeño, donde todo mundo se conoce, donde fulano es incluso tal vez pariente de sutano, y entonces cuando te percatas, estás manejando en realidad tu marca registrada, porque así como una empresa, no sé, la Coca-Cola maneja una marca, cada uno de nosotros manejamos una marca y eso se llama reputación. Lo único que uno tiene es la reputación y uno vive de la imagen de hacer lo correcto. De todas formas, si nos basamos a través de la historia, ¿para qué sirve la historia? Hace unos días estuve en una universidad y algunos chicos me preguntaban, ¿pero para qué sirve la historia? Es aburrida. Y yo trataba de decirles que lo que nos sirve es para no cometer los errores que se cometieron en siglos o en épocas pasadas, pero también para darnos cuenta que los legados más importantes que tenemos al día de hoy y por lo tanto ha hecho de esto una civilización mejor, más cómoda, incluso con un rango de vida mejor, es aquella gente que incluso murió por lo que creía, o sea, hizo lo correcto y luchó por sus propios principios. Entonces, a mí me parece que deberíamos tener claro que cuando son principios y cuando son conflictos como de la índole que cité, esto se sale del tema de negociación, aunque obviamente se intervienen como tales. La siguiente pregunta, me gustaría que se la contestara. ¿Cuál fue la primera fuente que le enseñó a usted a negociar? Piense por un momento, ¿cuál fue? ¿De quién usted aprendió? ¿Verdad? Porque todos negociamos. Negociamos con el proveedor, negociamos con la pareja, negociamos con los hijos, negociamos con los padres, negociamos con los hermanos, negociamos con los vecinos, negociamos con la comunidad, negociamos incluso las normas de la ley, negociamos con el gobierno, negociamos con los departamentos, negociamos con los compañeros. Todos de una u otra manera
negociamos, aunque creamos en algún momento que no estamos negociando. Si hay algo que tiene la esencia de las interacciones humanas es que constantemente están negociando, incluso hasta las maneras como se ven las cosas. Ok, tratando de contestar esta misma pregunta, si ven a mi lado izquierdo hay un 100%. La primera fuente para negociar es nuestro núcleo familiar. Ok, somos seres de hábitos, somos seres que reproducimos patrones de conducta. Entonces, la aseveración que estoy diciendo no es una especulación, es algo que se ha comprobado a través de la ciencia, de la psicología. Reproducimos patrones de menor a mayor grado, indistintamente de la edad que usted tenga. Posiblemente hay cosas de estas que usted aprendió en el núcleo familiar que las está reproduciendo. ¿Y por qué las reproduce uno? Bueno, porque uno como niño no tiene un sentido de comparación. En realidad, en lo que uno aprende en un núcleo familiar, uno lo da por sentado que es la mejor forma de hacer las cosas, aunque podrían ser desacertadas y posiblemente podrían ser hasta nocivas, pero uno las aprende porque no tiene ese sentido de comparación. Y uno lo hace porque uno se identifica con algún progenitor, con algún hermano, porque uno lo concibe, no sé, de una manera muy, tal vez sencilla, porque no se deja, porque se sale siempre con la suya, porque es muy inteligente, porque es muy fuerte. Y uno de alguna manera, por ese sentido de admiración, pudiera aprender ese patrón. Finalmente, me gustaría hacer unas 4 preguntas más acerca de esta formación que uno recibe en sus estados primarios. Piense, ¿cómo protegía usted sus intereses en el núcleo familiar? ¿Cómo debatía usted las ideas que no le parecían? ¿Cómo se manejaba ante el conflicto con algún miembro del núcleo familiar, sobre todo con aquellos con los cuales usted no se llevaba? No se llevaba porque o era muy parecido o muy parecida a usted, o porque también era muy diferente a usted. Y finalmente, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted oye la palabra conflicto? ¿En qué piensa usted? ¿En algo desagradable? ¿En algo tenso? ¿En gritos? ¿En insultos? Yo sé que estoy utilizando algún lenguaje coloquial, pero me parece que me debo dar a explicar lo mejor posible. ¿Es una bronca cuando usted piensa en la palabra conflicto? Pues bien, quiero darle y decirle que esto tiene que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros. Y dependiendo de eso, esa es la manera posiblemente como uno va a intervenir un conflicto o una negociación cuando tienen que ver problemas personales de índole emocional o cuando se ha traspasado ciertas líneas de irrespeto. Posiblemente uno va a reproducir tipos de estas conductas. Ahora, quiero decirle que no toda la gente es así. No toda la gente piensa de esta forma, ¿verdad? Aunque sí me gustaría decir que es la mayor parte, no es así. Sí, tal vez un porcentaje menor, pero hay gente que piensa que sencillamente es una discrepancia, un diferente criterio, una manera absurda tal vez de ver las cosas en las cuales se necesita congeniar y buscar llegar a un arreglo. ¿Ok? Bien. Prosiguiendo en esta misma línea, las fuentes de poder de un negociador. Con esto voy a tratar de traerme abajo lo que a través de todos estos años he visto, incluso en algunos países de Latinoamérica, no solamente de Centroamérica, ¿verdad? Y que son mitos que hasta el día de hoy el común denominador de la gente tiene. Por ejemplo, que con solo que sea una persona que tenga habilidades,
va a ser una persona que va a tener la capacidad exitosa de lograr la negociación que pretende. Eso no es cierto. Usted puede tener incluso metodologías y ser muy bueno a la hora de negociar, pero no es suficiente. Otra de las creencias que hay por ahí, que la improvisación, o sea, que si yo adivino, porque hay gente incluso que se maneja como una especie de ajedrez, dice, por ejemplo, dependiendo cómo actúe esta persona, yo así me voy a mover. Como una especie de adivinanza en cada paso de una negociación. No alcanza. O sea, y para estar uno adivinando en toda la negociación, quiero decirle que posiblemente no va a lograr el cometido. También otra de las creencias es que la intuición, ¿verdad? Que es esa especie de percepción que tenemos todos, esa especie sensorial que sentimos, que analizamos, que vamos a través del tiempo perfeccionándolo, es también como más que suficiente. Yo creo que la percepción, tener una idea clara de cómo esta persona se está sintiendo, cómo está actuando y al rato las razones por las cuales está actuando y yo presiento, tengo ese presentimiento, me puede ayudar. Pero decir y dar por sentado que es lo único que necesito no es cierto. ¿Qué pretendo decir? En definitiva, que se necesitan las habilidades, sí. Que se necesita en un momento determinado la improvisación, sí. Claro, porque usted no sabe en una negociación qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y el tiempo que va a durar. También la intuición es muy importante, pero sobre todo lo que uno necesita es prepararse y planificar esa negociación. Y cuando hablamos de preparación y planificación, estamos hablando del sistema estratégico que yo voy a tener. ¿Para qué? Para hacer y formular mi propuesta. Por eso el buen negociador, no sé si podría caber la pregunta, ¿nace o se hace? Yo diría que nace con habilidades, podría nacer, pero sobre todo se hace. Y lo que quiero decir es que hay personas que he tenido el gusto de conocer que no nacieron con habilidades, pero a punta de ensayo y error han ido perfeccionándose y yo diría que ejecutivamente en un tema de liderazgo, en estos momentos me parece que manejan muy bien y de manera muy completa lo que es la negociación. Ok. Les recuerdo que algo muy importante en esto es que por eso es que estamos trazando la oportunidad de establecer una capacitación. Tenemos todavía que sacar conclusiones de cuántas horas más o menos conlleva esto, porque como decía al principio, es muy importante el adiestramiento. Y lo que trato de decir, si algún tema en este momento no lo podemos profundizar, vamos a dar un espacio al final para que usted haga las inquietudes, dudas o preguntas que tenga. Pero también usted puede tener la oportunidad de poder en este adiestramiento que vamos a tener en esta capacitación, poder profundizar hasta las últimas consecuencias de todo un tema tan complejo, pero también tan intenso, tan interesante, ¿verdad? Que nos hace llevar y pasar a un nivel superior al que nos encontramos, porque si hay algo que tiene la negociación cuando se finiquita, es la satisfacción no de haberse salido uno con la suya, sino realmente de poder cada día más entender a nuestros semejantes que son, al igual que uno, sumamente complejos. Ok, una de las aspectos importantes en esta preparación y planificación de la negociación es lo que vamos a ver y que traté de resumirlo de una manera muy simplista en estos 4 parámetros. Cuando hablamos de preparación y planificación, hablamos de introspección, extrospección, contabilidad y desarrollo de la negociación. Al punto y al grano, la introspección, yo debo hacerme la pregunta. Cuando yo voy a negociar algo, yo debería hacerme la pregunta, ¿qué es lo más importante para mí dentro de esta negociación? ¿Ok? ¿Y qué estoy dispuesto a ofrecer para conseguirlo?
esto me pone los pies sobre la tierra, ¿verdad? En el sentido de que incluso, ¿cuál es la mejor opción que yo tengo? Es lo que va a hacer que yo al rato tome seguridad, tome seguridad en lo que yo voy a formular. Un ejemplo de esto, de manera muy simple. Digamos que yo estoy optando por un puesto específico. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Verdad? La otra vez vi el caso específico de una persona que estaba optando por un puesto y me dijo, Antonio, vieras que no sé cómo negociar, hay varios participantes, yo no conozco la jefatura. Entonces yo le hice esta pregunta. Y entonces, después de cierto ratillo de estar hablando con él, me dice, mira, yo lo que realmente necesito es entrar a esta institución. Después de entrar a esta institución, al rato podría promoverme. No me gusta mucho el rango salarial. Creo que yo estoy por encima de ese rango, incluso que el que establece Pricewaterhouse, ni se diga el Ministerio de Trabajo. Pero realmente he llegado a la conclusión, ahora conversando con vos, que a mí lo que me interesa es entrar a esta institución. ¿Ok? Entonces le hice la pregunta, ¿y que entonces qué vas a hacer? No, voy a aceptar el rango salarial y voy a ofrecerme entonces con todas las cosas que he adquirido a través del tiempo en experiencia. Es muy importante esto, vuelvo a repetir, para poner los pies sobre la tierra. Y eso conlleva la extrospección, ¿verdad? ¿Qué podría ser lo más importante para la otra parte? ¿Verdad? Una persona con experiencia, una persona que tiene el bagaje, que puede ejecutar mejor este puesto, que no necesita una curva de aprendizaje en el puesto, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las mejores posibles opciones que dispone? Bueno, a veces uno no podría tal vez saber el tipo de candidatos con el cual estoy compitiendo, pero sí al rato, dependiendo, ¿verdad? De algunas cosas que uno pudiera, no sé, averiguar, puede ser a través de la visión, misión o alguna persona que esté dentro de esta institución, yo podría saber posiblemente y tal vez conociendo el departamento, cuál podría ser la cultura y lo que le podría interesar a esta jefatura. Y la contabilidad, bueno, que tiene que ver de una manera realista, ¿qué puedo esperar de esta negociación? Las ventajas que podría tener con las otras partes y la importancia de ampliar y venderme en esas ventajas que poseo. Ok, y finalmente, termino, me parece que está más que explicado, el desarrollo de la negociación, que es el debate, el intercambio, ¿verdad?, de la demanda y de la oferta, de una manera activa, de una manera proactiva, pero respetuosa. Ok, una vez que hemos hablado de esto, yo me hice la pregunta, dentro de esta pregunta, ¿cuál podrían ser las necesidades que ustedes traen? Y a mí me han hecho mucho este tipo de preguntas. ¿Qué tácticas de negociación hay en el mercado? Por supuesto, habría que abrir los signos de interrogación y preguntarse, ¿serán realmente esto tácticas de negociación? Bueno, voy a tratar de manera muy concreta definir cada una de ellas, ¿verdad? El ataque directo. Ven una palabrita, empecemos de mi mano derecha, la pantalla de mi mano derecha, y terminamos en mi mano izquierda, a la izquierda de su pantalla. Cuando dice directo, la táctica directa, se llama ataque directo en realidad. Es cuando alguien, por ejemplo, un ejemplo, en televisión hemos visto algunos debates donde a alguien se le señala una anomalía o tal vez algún antivalor. Entonces esta persona, en lugar de disminuirse con ese señalamiento, más bien pasa al ataque, ¿verdad? Se sulfura, alza la voz, el tono, se enoja, se pone rojo y algunos hacen incluso un mayor drama.
¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea del ataque directo es crear inseguridad en la persona. Hay personalidades o personas que se asustan con la agresividad de una persona. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál podría ser la estrategia ante un ataque que uno está sufriendo? Que uno es de alguna manera la persona que está siendo atacada. Bueno, ahí es donde uno tiene que mantener la calma, concentrarse, ¿ok? Y argumentar, no en el mismo tono, no en la misma escala del ataque, pero sí en una posición firme, eso sí, pero respetuosa. O sea, uno debe tener una posición muy diferente, ¿verdad? No es lo mismo dos personas gritándose, una persona que grita y otra que contesta y se deja oír. En estos ataques directos que yo he visto y ustedes lo han visto en los noticieros, ninguna de las dos partes se permite oír. Y lo hacen a propósito. No es que por el calor de lo que están diciendo, sino porque de alguna forma intentan uno con el otro callarse y que la audiencia no entienda ni comprenda de lo que se está hablando. El ultimátum. El ultimátum, como bien lo dice, es sencillamente una directriz que quiere que se cumpla de forma inmediata. El ultimátum lo que pretende es ganar tiempo y además de que la persona acceda y de forma inmediata a la propuesta que está haciendo la contraparte. ¿Cuál es la estrategia aquí? En negociación hay un tema que se llama jiu-jitsu, ¿verdad? El jiu-jitsu es que cuando alguien de alguna forma te fomenta o te trata de impregnar de una fuerza, un exceso de energía, uno debe utilizar esa misma energía y devolverla, pero de una forma no propiciada por uno, originada por uno, sino propiamente por la misma fuerza de la persona. Me explico. Viene y te pone un ultimátum, es ahora o nunca. Y entonces uno pudiera decir estratégicamente, de acuerdo, pero con estas condiciones. Volviendo al mismo caso del puesto, bueno, tiene que entrar el lunes, si usted quiere ese puesto, de acuerdo, pero con estas condiciones. Y entonces uno establece las condiciones en esta negociación, ¿verdad? Para tratar de sacar, obviamente, el bienestar de uno y aquellas cuestiones que son importantes para uno. Dividir, ¿verdad? Viene ahí seguidamente. Dividir la diferencia. Ahí falta una palabrita de dividir la diferencia. Dividir la diferencia es lo que comúnmente se da. Hay un programa en cable que es una tienda de antigüedades que compra antigüedades. Entonces llega una persona, por ejemplo, no sé, invento con una espada medieval de China con incrustaciones de oro y de plata. Y entonces se la ofrece al comprador de la tienda y le dice que vale $20,000. El comprador de la tienda le dice que no, que es demasiado, que le ofrece 10. Entonces el vendedor de la espada le dice, no, es demasiado poco, es un 50% de lo que realmente establece el mercado. Entonces dice, bueno, ni para usted ni para mí. Se lo voy a dejar en 14, ¿le parece $14,000? Y ahí hay un jalón y estirón y hasta que llegan a $15,000 y lo finiquitan y hacen el negocio. Dividir la diferencia es en realidad un engaño. Lo que hace el comprador es medir lo que va a comprar, el precio con el cual va a comprar y lo establece ya presupuestariamente en su mente. Pero empieza de abajo hacia arriba para que el vendedor no sienta de manera coloquial que le dieron por la cabeza, sino sienta que de alguna manera sí se tuvo que rebajar, pero no perdió tanto a como pudo haber perdido inicialmente. El disco rayado. Bueno, el disco rayado es cuando
Por ejemplo, alguien no se quiere salir del guión porque la persona que tiene enfrente es muy particular. Déjeme buscar un término decente. Bien, lo voy a decir coloquialmente, muy manipuladora. Es una persona muy manipuladora. Entonces, el disco rayado es decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Para que esta persona no se pueda agarrar de nada, de lo que usted dice o no dice, o de algo, porque tiene mucha habilidad para cambiar las cosas. Entonces es llegar y decir lo mismo. Es que, déjeme ver, es que, déjeme ver, es que necesito este permiso el día de hoy. Es una jefatura que está diciendo que no se puede y hay una persona muy hábil, muy manipuladora y quiere sacar un permiso. Entonces, es que necesito este permiso el día de hoy y por estas razones, usted sabe que yo le he cumplido con esto, le he hecho esto y entonces viene la jefatura y le dice, sí, yo comprendo y entiendo perfectamente y me agrada lo que has hecho, pero hoy no puedo darte permiso. Y lo repite una y otra vez hasta que el cansancio no le queda más a la otra parte, en este caso, a esta persona muy particular, en dejarlo de esa forma y tener que aceptarlo. El receso mental es una cuestión literal corporal. Es cuando el rumbo de una negociación no está yendo por el camino que se considera oportuno, pertinente, y entonces la persona, además, se le están acabando los argumentos con qué negociar, y entonces dice, tengo que hacer un receso. El receso, entonces, se justifica, me llamó mi jefe, tengo una urgencia, necesito ir al baño, y sale y se toma unos 5 o 10 minutos reformulando mentalmente qué argumentos puede llegar a decir una vez que regrese de nuevo a la sala de reunión. El receso mental lo que permite también es crear un espacio para enfriar un poco la cosa, más si, digamos, ha estado muy, muy fuerte en cuanto a posiciones, no en cuanto a gritos, sino en cuanto a posiciones. Y de esta forma bajar también la tensión que se está llevando a cabo en la negociación. El colaborador, ahí falta todavía una palabra también, colaborador agresivo. El colaborador agresivo es la típica historia de la policía, ¿verdad? Que llegan dos detectives, tienen al sospechoso y el sospechoso hay pruebas de que él participó en el hecho y entonces uno de los detectives se exalta, se pone furioso, comienza a amenazarlo y decirle todo lo que le va a pasar si no firma la confesión. Y un momento determinado pierde los estribos, golpea la mesa y entonces el otro interviene de una forma actoral y le dice, no, mira, anda, tómate un café, tómate un poco de agua y luego regresas. Y una vez que sale de la sala de interrogatorio, le dice al sospechoso, mira, yo no estoy de acuerdo con el comportamiento de mi compañero, pero es la verdad, estás en serios aprietos. Si vos nos ayudás, si nos decís quiénes son los otros cómplices, incluso si denuncias a fulano, que sabemos que está metido en esto, te podemos meter en la cuestión de protección a testigos. Y entonces el sospechoso accede y confiesa. Aquí lo que se maneja es presión y colaboración, tratando de lograr el cometido de que la persona acepte la propuesta que se está haciendo. Pantalla de humo. Bueno, hay varios escenarios. La pantalla de humo lo que pretende es impacientar a la otra parte, más si está interesada. Impacientarle y también de alguna manera que acceda de forma inmediata. Volvemos al mismo ejemplo del puesto. Digamos que de nuevo el rango salarial es como el pero que tiene la persona que se está postulando al puesto. Y entonces la jefatura le dice, bueno, si quiere, piénselo
y luego me lo contesta, ¿verdad? Pero la persona está urgida del trabajo, quiere el trabajo, lo único que le molesta es el rango. Van pasando los días y dice, "Ay, qué raro, no me han llamado". Entonces llama y le dice a la jefatura, ¿usted cree que me puede recibir? Sí, vení, yo te voy a recibir. Y cuando va llegando, dice la jefatura, mira, tengo que salir. Vieras que lamento muchísimo, pero tengo que salir, hay una urgencia. Y se va. Llámeme mañana en la tarde. Llama al otro día el postulante y dice, mira, en este momento no te puedo atender. Y entonces van pasando los días y el postulante dice, y entonces tiene un sentimiento de que está perdiendo la oportunidad. Entonces deja un mensaje ahí con la secretaria, dígale a don fulano que sí, que yo acepto el puesto, que me diga nada más cuándo puedo empezar. Es una pantalla de humo, pero en realidad es lo que se está negociando. El regateo, bueno, que eso lo conocemos perfectamente, ¿verdad? A nivel latinoamericano, somos muy regateadores con el precio. A diferencia del anglosajón, el norteamericano, el europeo, que todo lo negocia, incluyendo las condiciones, las acciones, incluso va negociando un manual de descripción de puestos. Parece que hay alguien con el micrófono encendido, tal vez si nos ayuda. Perdón, don Antonio, ya lo silencié. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, volviendo a decir, el anglosajón no, lo negocia todo. El latinoamericano o el centroamericano, más bien lo que busca es la parte principal y luego va tratando de negociar en el camino. ¿Okay? Y mostrar los beneficios, que es como muy del lado de la venta, ¿verdad? Cuando alguien viene y te ofrece una laptop, las características, el RAM, el disco duro, etcétera, ese tipo de cosas. Ok, creo que por esa parte, las tácticas de negociación, habría que hacerse la pregunta, ¿en realidad estamos hablando de negociación? Bueno, proseguimos. La pregunta aquí directa, ¿qué tipo de negociador es usted? ¿Es usted un negociador duro o blando? Que en esto hay que hacer una diferenciación. Una cosa es ponerte estratégicamente la camisa de un negociador duro o un negociador blando, o tener rasgos de personalidad, que soy duro o que soy blando. Entonces voy a empezar por estos últimos. Cuando hablamos de una persona de rasgos de personalidad blanda, es una persona que posiblemente es un ser humano que no le gusta tomar posiciones, que es muy complaciente, que no le gusta el conflicto, que le desagrada el rechazo, que posiblemente busca la aprobación y tratar de llevarse bien con todo el mundo. Y yo no pretendo decir que no todos lo deseamos, todos lo queremos, pero cuando hablamos laboralmente, uno a veces tiene que tomar posiciones, ¿verdad? Posiciones, ¿por qué? Porque queremos obviamente que las cosas salgan bien. Queremos que en la cadena de valor de un departamento las cosas se lleven bien, que las cosas sean equiparadas, etcétera. En el caso duro, bueno, alguien con rasgos de personalidad duras es una persona inconmovible, fría, distante, es una persona que siempre quiere ganar y es una persona que no importa, va por sus propios beneficios, es lo que coloquial se conoce como una persona egoísta y posiblemente, efectivamente, muchas de las negociaciones, entre comillas, si se llama negociaciones, las va a ganar. Pero va a perder lo peor. Digo, va a tener la mayor pérdida, que es la pérdida de las relaciones. Lo que nos da sustantivo, lo que nos da sustancia en la vida, es tener gente cercana, tener buenas relaciones, ¿verdad? Incluso con sus diferencias y discrepancias, pero tener relaciones. Posiblemente una persona de rasgos muy puros, muy primarios, duro, nunca va a tener muchos amigos y no va a ser una persona realmente como muy del ámbito social. Ahora, en términos de ponerse una estrategia
una camisa de una persona que llega tipo negociador blando, es aquella, como decíamos anteriormente, que mide lo que más está interesado. Entonces sabe que está teniendo pérdidas en esa negociación. Y es más, podría estar aceptando cosas que hasta molesten su ego, porque todos tenemos nuestro ego, pero está dispuesta a manejar eso con tal de lograr el cometido a mediano o largo plazo. Cuando hablamos de eso, también podría ser contraproducente porque mucha gente no habla ni dice las cosas en un principio y espera que con el tiempo mejoren. Y muchos sabemos que en un porcentaje importante eso no es así. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay algo que me molesta y estoy negociando, por ejemplo, con mi pareja, yo debería hacerlo. O sea, evitar el conflicto no lo minimiza, lo posterga y además lo acumula y lo agiganta. Entonces, me parece que a veces es por el tipo de cultura que manejamos los ticos. No decimos las cosas de frente, sino que a veces más bien las decimos por la espalda. O sea, le decimos a Juan para que oiga a Pedro y en realidad lo que deberíamos es más bien de una manera muy honesta, muy respetuosa, muy considerada y también en un momento oportuno decir las cosas. ¿Ok? Porque a veces este tipo de estrategia tiene sus cosas que yo diría que hay que tomar en cuenta antes de hacerlo. Y en el caso duro, bueno, pudiera ser que efectivamente uno tiene que tomar a veces una posición muy drástica y sobre todo cuando es una negociación de transacción. ¿En qué sentido? Yo doy dinero y yo recibo un objeto o recibo una compra o viceversa, ¿verdad? Hay veces que uno pudiera ponerse en esa situación porque a uno lo que le interesa en ese momento es no perder dinero o porque siente que la pérdida, si uno pierde, va a ser muy significativa. ¿Ok? Bueno, esos son los dos tipos de negociador que usualmente hay en el común denominador de nuestro mercado. Los tipos de negociación, bueno, tal vez no voy a hacer mucho énfasis en esto por una cuestión del tiempo, pero estos son los tipos que uno se topa. Negociación evitativa, ¿verdad? Que evita la relación, o sea, prefiere perder a ganar. Son de ese tipo de personas que uno dice, no, muy conflictiva, muy problemática. No, me voy a hacer el loco con esta situación. La negociación por compromiso, la negociación no equitativa, la negociación colaborativa, la negociación autoritaria, la negociación agresiva, negociación acomodativa. Tipos de negociación, así se le llama. Hago de nuevo y abro el signo de interrogación. ¿Serán de negociación estos tipos? ¿Será realmente estos tipos de negociación? ¿Verdad? Que si usted busca un común denominador de todas, no les importa la relación. ¿Verdad? De estas 7, 5, y yo diría, una le importa la parte de la relación, pero no se sabe si la otra parte le va a interesar a corto, a mediano o largo plazo. Pero bien, esos son los tipos descriptivos de las negociaciones que se hacen en nuestro mercado. Y entonces a mí me gustaría hacer un poco de historia, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, Rusia e Inglaterra hicieron negociaciones y se hicieron una repartición de todo lo que había quedado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Varias universidades muy prestigiosas a nivel mundial, entre ellas la de Inglaterra, Cambridge, Oxford, y propiamente en nuestro continente americano, Johns Hopkins, Columbia y la Harvard, se hicieron algunos postulados, algunas preguntas de investigación, porque les interesaba la negociación. Y entonces, dentro de estas preguntas, algunas eran, ¿qué competencias debía tener un buen negociador? Otras, dentro de otras más bien,
¿cuál podría ser un modelo que se pudiera estandarizar y cualquier persona, tanto usted como yo, lo pudiéramos ejecutar o ejercer? Ante las investigaciones que hicieron, se dieron cuenta no solamente que no había ningún modelo a seguir como para estandarizarlo, sino además que las competencias que se señalaban o se citaban eran totalmente contraproducentes y eran totalmente malas prácticas. O sea, cosas como enseñe los dientes, póngase más rojo, golpee la mesa, levántese, grite. Era un sinnúmero de cosas de mala praxis. Entonces, ahí es donde adquiere protagonismo la Universidad de Harvard, que además de que tiene un sinnúmero de premios Nobel, es una de las escuelas de administración de negocios más prominente, más importante y más dominante en estos momentos a nivel mundial, la número 1. Esta universidad se hizo un postulado diferente. Escogió y seleccionó a 2,000 empresas de las más prestigiosas en Estados Unidos y se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser los temas principales dentro de una buena negociación, en cuanto a una negociación para que tuviera éxito? Y después de hacer todo ese estudio que conllevó, eso fue desde el 79 hasta el 81, aproximadamente 2 años, llegaron a la siguiente conclusión, que es la conclusión que yo comparto, que es la conclusión que no solamente yo comparto, los grandes gurús en cuanto al tema de negociación es lo que citan. Y es la siguiente, que el tema principal de una negociación es la calidad de los acuerdos a los que se llega. Acuerdos. Y ahora voy a decir, para llegar a un acuerdo se necesitan 2, no solamente 1, ¿verdad? Porque cuando vemos, digamos, todo lo que ha trascendido y que les he mostrado, nos damos cuenta que las relaciones no importan. Entonces, lo que se ha venido manejando es como el hecho de que si yo doy un ultimátum y la persona lo acepta, hizo una buena negociación. La pregunta es, ¿a cuánto tiempo? Porque cuando algo nos es impuesto o cuando yo me doy cuenta, coloquialmente hablando, de que me dieron por la cabeza, de que salí perdiendo, de que fue una negociación injusta, que realmente pudieron haberme ofrecido más, me ofrecieron menos, y yo por neófito, principiante, por ignorante, acepté. Yo me voy a voy a tratar de salirme de esa negociación de una u otra manera. Si no puedo hacerlo a través de un contrato, porque hay un contrato firmado, pues entonces déjeme ver cómo lo digo. Sí, yo la voy a cobrar por otro lado. Si mi contrato dice que mi rango salarial, volviendo al mismo ejemplo, es tanto cuando en realidad pudieron haber pagado tanto, porque es exactamente lo que pagan en este puesto como colaborador de este departamento, entonces yo voy a trabajar menos horas. Yo posiblemente voy a tomarme más tiempo de café, más tiempo de almuerzo. No pretendo decir que esa sea la conducta correcta. Lo que estoy tratando de decir es que uno lo ve, hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Por una negociación impuesta. Entonces, la calidad de los acuerdos es fundamental, en donde para poder llegar a una calidad de acuerdos se necesita tener una relación de menor a mayor grado, pero por lo menos no haberla perdido, ¿verdad? Si todavía hay algo sostenido en esa relación, se pudiera rescatar la negociación. Si la relación se pierde, es muy difícil llegar a la negociación, aunque obviamente se viene interviniendo. Y voy a ser muy honesto, muchas veces para eso me llaman. Cuando ya las relaciones están perdidas, es cuando empresarialmente alguno de mis clientes me llama y me dice, Tony, necesito que vengas y me ayudes. Entonces, lo que trato de decir, ahí se necesita tiempo, se necesita mucho tiempo y muchísimo trabajo,
porque la relación está caída. Esta calidad de acuerdos tiene que ver obviamente con los compromisos establecidos de las dos partes. O sea que hay un compromiso, ¿verdad? Y que dice en el punto 4, que son las contribuciones a las cuales yo me comprometo y he acordado de una manera honesta en este compromiso que yo voy a cumplir con la otra parte. Y eso hace obviamente las 4 características que yo cité ahí. Se benefician las dos partes, se superan las expectativas iniciales, las dos partes se sienten aliviadas. ¿Aliviadas de qué? Aliviadas de que voy a poder trabajar tranquilo si es en el campo laboral. Aliviadas de que no me van a dar por la cabeza. Hemos llegado a un buen acuerdo donde los dos hemos salido beneficiados. Porque el tema aquí, y eso es lo que la Universidad de Harvard estableció, lamentablemente tenemos una mente, algunos dirían egoístas, pero otra gente diríamos, a veces somos muy reduccionistas. Vemos un queque, ¿verdad? Y entonces pensamos en repartir el queque. No, podríamos ampliar el queque, ¿verdad? En una negociación salen un sinnúmero de cosas que podrían ser beneficio para la otra parte y viceversa, y que esta otra parte me puede dar a mí. Entonces, de una manera reduccionista, la gente dice, bueno, es que voy a tener que compartir el queque. Pudiera ser, pero también pudiera ser también que se puede ampliar. Y en lugar de un queque podrían ser 2. O incluso ha habido negociaciones donde más bien no es un queque, son 3. Y finalmente, el número 1, que lo dejé a un lado, decía por ahí un autor que cuando vamos a negociar, no solamente van 2 personas a negociar, sino en realidad son 4. 2 racionales y 2 irracionales. Y es que según la teoría, etcétera, etcétera, estamos hablando más de 40,000 años, nuestros ancestros, los cavernícolas, ¿verdad? Vienen trascendiendo a través de todas las generaciones, desde abuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, hasta llegar a nosotros, en algo que se llama el bulbo raquídeo en nuestro cerebro. Entonces, cuando vamos a negociar, el que va a querer dominar la negociación es el cavernícola que tiene cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que en la revista Harvard Business Review, que es la famosa revista de la Universidad de Harvard, hablando de temas de negociación, establece de que uno, si quiere realmente negociar, va a tener que, primero que todo, la parte inicial de todo es dominar ese cavernícola. Dicho en una sola frase, el mayor adversario no son precisamente los demás. El mayor adversario es uno mismo. Porque si uno mantiene la calma, domina este cavernícola y otras competencias más que son las que siguen a continuación, si uno logra, y me voy a adelantar, tener empatía, ¿verdad? No en el sentido de ceder, no en el sentido de darle la razón a la otra persona, no en el sentido de estar de acuerdo con la otra parte, sino empatía, de ponerse en el lado, en los zapatos de la otra persona para tratar de comprender por qué está actuando de esta forma. Eso es lo que me va a permitir a mí formular una mejor propuesta y lograr llegar a un buen acuerdo. Puse esta cebra porque dentro de todos estos años, me parece que muchas veces es una cuestión de criterios, ¿verdad? Y entonces voy a hacerles esta pregunta. Esta es una cebra, obviamente. La cebra es un animal que tiene un fondo blanco con rayas negras o tiene un fondo negro con rayas blancas. ¿Qué me diría usted? ¿Cómo lo ve? Si usted nota, lo que estamos hablando aquí es de percepción. Hay una cosa muy importante dicho en una sola frase. La vida no es como uno quiere, la vida es como es.
Y si estamos tratando de que todo a nuestro alrededor, y estamos hablando de los demás seres humanos que me rodean, piensen y vean las cosas como yo las veo, voy a tener muchísimos problemas, ¿verdad? Porque en realidad la gente y cada persona, incluso familiares cercanos, yo he oído a madres que dicen, pero es que es increíble, es mi hija y yo la amo, pero es tan diferente a mí, no parece que es hija mía, ¿verdad? Todos hemos oído eso. Creo que en algún momento mi mamá me dijo eso a mí también, ¿verdad? Es tan diferente a mí. Sí, somos diferentes, complejos. Y lo que trato de decir es que en las negociaciones a veces uno llega a oír las dos partes y uno dice, hey, las dos partes tienen razón. Ahí es donde incursiona realmente un tema de negociación. Y tratando de ser muy local, a nivel nacional, por lo menos a criterio personal, de acuerdo a mi experiencia, los aspectos que yo he tratado en lo que son conflictos propiamente en una negociación no tienen que ver ni siquiera con los aspectos laborales, con las cosas con las cuales las partes se justifican. En realidad tiene que ver con la relación, con el tipo de relación. Entonces, aquí tienen como un diagrama de algunos aspectos que uno debería hacer, ¿ok? Cuando el problema es la persona y no la situación. Entonces, yo debería poner atención a la relación más que a la negociación de los aspectos laborales, ¿ok? Entonces, uno debe rescatar la relación, porque sin relación no vamos a llegar a nada. Sé que estoy siendo redundante y estoy repitiendo algunas palabras y algunas frases, pero a mí me interesa sobre todo que esto quede muy claro. Y entonces aquí lo que hay que buscar es bajar la tensión y usar el tiempo que corresponda, no sé cuánto, no es cronológico, para tratar de lograr que esa relación no es que vuelva a ser lo mismo, pero por lo menos ganar el suficiente grado de confianza para poder negociar. Entonces, algo muy importante, sea razonable, aunque el oponente no lo sea. Yo puedo ser muy crítico, ¿verdad? Y yo puedo decir, pero qué absurdo lo que está haciendo. Pero esta parte absurda para él, en realidad tiene muy buena razón. O sea, está teniendo muy buenas razones para ser así. Obviamente, de acuerdo a su cavidad cerebral. Negocie las diferencias personales. Según el orden de importancia, explique lo que siente y percibe. Una de las cosas que ayuda muchísimo es poder llegar de una manera honesta, genuina, auténtica y decirle a la persona, mira, no señalando, déjenme ver cómo lo digo, no señalando al pecador, sino señalando el pecado. Okay. He notado que cada vez, voy a poner un ejemplo tal vez simple, pero para dar una mejor imagen. He notado que cada vez que yo hablo de este proyecto y que estamos en reunión, te levantas y sales de la oficina. Eso me hace sentir a mí como que no estás interesado en el proyecto. Pienso que no estás interesado en el proyecto, no sé, podrían haber varias razones, pero creo que porque no te he dado protagonismo. Quisiera que me dieras lo que sientes y percibes a lo que te estoy diciendo. Entonces viene la otra parte, ¿verdad? Dice, no, lo que pasa es que, ¿para qué yo voy a opinar si en realidad yo no estoy liderando el proyecto? Entonces uno ahí puede negociar, bueno, pero a mí me gustaría oír tu opinión, ya tienes la experiencia. Entonces uno establece lo que dice la parte número 4, ¿verdad? Uno va estableciendo normas y uno dice, bueno, ¿qué te parece? Yo te agradecería que no te salieras la próxima vez y que opinaras. Uno va estableciendo normas, ¿verdad? Poco a poco, no, uno no dice, bueno, la regla del juego es ahora que, no, de una manera tranquila, normal, natural. Y mostrando finalmente un interés legítimo
Porque si hay algo que nos molesta, y sobre todo las personas que somos muy honestas, muy sinceras, que vamos en ese tren, ese tipo de personas que uno no sabe realmente lo que piensa, lo que siente, dice una cosa, pero parece que no, lo dice de palabra, pero el lenguaje corporal y los gestos de la cara dicen otra cosa. Ese tipo de cosas son contraproducentes en una negociación. Si usted lo hace no porque sea una mala persona, sino porque tal vez es tímida o por algún otro motivo en ese momento tal vez no se siente bien, trate de ser lo más genuino posible, más auténtico para que le ayude en la negociación. Resolución de la negociación. Bueno, ya lo hemos hablado prácticamente. Resolver las percepciones. El sesgo está en las percepciones, no en la reacción. Entonces es ver cómo esta persona ve las cosas, ¿verdad? No es lo mismo como yo veo las cosas a lo que, no sé, un chico o una chica ve las cosas. Entonces es, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando por su cabecita para que actúe de esta forma? ¿Verdad? Uno lo pudiera pensar hacia un hijo. ¿Por qué actúa de esta forma? Y resolver los intereses. Los intereses son las motivaciones reales por las cuales las personas hacemos las cosas. Y quiero decir esto, ¿verdad? Es muy curioso. La otra vez me hacían una pregunta. Si esto tiene que ver con la madurez, así lo decía un señor ya grande, con la madurez emocional de una persona y enfocada a las nuevas generaciones. Entonces yo me reía y yo le decía que no, que esto no se trata de cuerpos jóvenes ni cuerpos viejos, se trata de la madurez con que una persona actúa ante una situación de tensión, ante una situación que le desagrada o ante una situación con la cual no está de acuerdo. Y que en realidad yo me he topado que cuando hablamos de intereses y de motivaciones, he visto gente muy grande, y le puedo asegurar, gente muy grande, que está actuando de una forma simplemente por una represalia, como decimos coloquialmente, por sacarse el clavo, por una venganza, porque no se le dio reconocimiento. ¿Ok? Porque tiene miedo que esta otra parte no cumpla con lo que está prometiendo. Porque es un capricho, ¿verdad? He oído cosas como, honestamente le voy a decir, don Antonio, es que me la hizo, me la tiene que pagar. Cosas de esas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Bueno, si uno reconoce o uno se da cuenta en la negociación que esta persona efectivamente podría haber un porcentaje de menor a mayor que está actuando porque no hubo un reconocimiento. No sé. Caso específico de un caso que tuve por ahí. Hubo un serio problema y fue porque esta jefatura es una persona muy desconfiada. No vamos a juzgar a las personas. Las personas son como son y tienen muy buenas razones para ser como son. Pero esta persona tenía esta característica y esta persona se brincó la jerarquía. Es un empleado de años y una persona de confianza de esta jefatura, pero no sé, en ese momento no lo pensó de esa forma y lo hizo. Entonces, algo que ayudó a esta negociación es que esta persona reconoció que había hecho mal y se comprometió a nunca más volverlo a hacer. Se firmaron unos compromisos, son compromisos emocionales, escritos. Me gusta trabajar mucho con eso. Y claro, hay que pasar un tiempo de prueba, si se puede llamar de esta forma, en donde esta persona se vuelva a ganar de nuevo la confianza de esta persona. También yo sí intervine en la desconfianza de esta jefatura en el sentido de que esa característica obviamente no estaba ayudando para nada en esta negociación. Así que de alguna forma trabajamos con las dos partes. Y finalmente, para ir terminando, resolver las opciones. Esto tiene que ver, ¿verdad? Obviamente la creatividad.
una de las cosas que pasa mucho en los temas de conflicto, en las negociaciones de conflicto, es que se gasta muchísima energía de estar a la defensiva, muchísima energía por atacar al otro, a la otra parte, y se pierde realmente el sentido de lo que es una negociación. Es ver cómo solucionamos esta situación, sobre todo que en términos del ámbito laboral no se busca culpables, lo que se buscan son soluciones. Y lo que se busca es que las dos personas sigan trabajando en equipo. O sea, no se busca como en un núcleo familiar, por ejemplo, quién tiene la razón y quién no la tiene, sino más bien cómo solucionamos este problema y que las personas sigan trabajando. Y resolver los criterios objetivos. Hay algo que ayuda muchísimo en una negociación y es el hecho de que haya un criterio objetivo independiente a la otra parte como a la mía. Y esos son criterios objetivos que uno pudiera hallar en estudios, en estadísticas. Por ejemplo, ¿quieres comprar un inmueble? Y este inmueble es de tal constructora, ¿verdad? Entonces uno pudiera hacer algunos análisis a través del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, o algo tan simple como uno hacer algunas preguntas en la negociación. Están vendiéndote una casa, pero el rango de venta es superior a una casa que se vendió hace como 15 días cerca de la cuadra donde está a 2 cuadras. Entonces uno podría hacer una pregunta. Y tal vez con la misma simetría, infraestructura, parqueo, habitaciones, y uno preguntar, a mí me gustaría saber si este rango que usted está pidiendo se puede bajar en vista de que aquí a los 100 metros se vendió una casa exactamente con la misma simetría de la casa que usted me está ofreciendo y la vendieron en tanto. No podríamos llegar a un acuerdo, llegar a un precio parecido a ese. Entonces, hay criterios objetivos, estudios que pueden hacer que ese criterio favorezca a las dos partes y no esté truncado, entrabado, o coloquialmente, como se dice, enclochado, ¿verdad? En que las dos partes se están estirando en posiciones y ninguna de las dos cede, que ese es el grave problema, no trabajar en posiciones, más bien trabajar de acuerdo a los intereses que tienen las dos partes. Bueno, esto es un poco ya para ahora ir cerrando, ahora sí. ¿Cómo negociar? Que es una pregunta que siempre me hace, ¿cómo negociar con alguien que es más poderoso que yo? ¿Verdad? No sé, poderoso porque es más grande en edad, poderoso porque es mi jefatura, poderoso porque tiene, entre comillas, mejores cartas, poderoso porque es más fuerte, poderoso porque me intimida, por un sinnúmero de aspectos. Poderoso porque tiene más dinero, poderoso porque yo tengo necesidad y esta persona no. Poderoso. En realidad, me parece que es entrar perdiendo en una negociación. Recordemos que el poder de la negociación se basa sencillamente en convencer a alguien y el hecho de que una persona incluso tenga mejores cartas no significa que usted no tenga también sus cartas. Aquí lo que se trata es de que usted convenza a esta parte de su propuesta. Ahora, aquí sí hay que ser claros, ¿verdad? Y creo que por ahí lo puse. Si usted no puede reformular una mejor propuesta a la mejor posible opción que tiene la otra parte, sí, efectivamente, posiblemente la negociación no tendrá éxito. Si usted no puede de alguna manera y de forma creativa proponer algo mejor de lo que esta persona en sus opciones, de lo que usted realmente tal vez sabe o lo que podría tener en este momento, posiblemente esa negociación no va a llegar a buen término, a menos que sea una cuestión de tiempo, ¿ok? Tengo un caso, voy a citarlo específicamente, de un supervisor de una empresa en la cual yo laboraba en planilla.
trabajaba en recursos humanos y se postuló siendo la mejor carta para ocupar esa subjefatura, pero la jefatura no lo aceptó. Y después ya que pasó toda la selección y seleccionaron a otra persona, tuvimos una reunión y la jefatura dijo que no lo consideraba porque de alguna manera, dicho en una sola frase, como que las competencias no se adaptaban al puesto. Eso fue lo que entre líneas más o menos tergiversando dijo. Bien. Yo le di ánimos, eso es lo que uno hace en recursos humanos, no se desaliente, siga trabajando igual, etcétera. A los 2 años, esta jefatura se pensionó. Y obviamente si yo hago la adivinanza, ¿verdad? Ya saben ustedes quién quedó como jefatura cuando este señor se fue. Entonces la pregunta aquí es, sí, tiene las mejores cartas, pero la pregunta que uno debe hacerse, ¿tiene las mejores cartas ahora, a corto plazo? Sí. ¿Tendrá esas mismas cartas a mediano y largo plazo? ¿Verdad? Que ahora ni siquiera se habla de medio plazo, porque todo va tan acelerado y a largo plazo menos. Entonces podría ser un futuro inmediato. Entonces tendrá esas mismas cartas, esos ases que en este momento no me permiten lograr lo que deseo siempre. Yo diría que no siempre. Entonces, a veces es una cuestión también de paciencia. Bueno, un poco ahí acerca de los principios, ya lo hemos hablado, de la relación y la comunicación. Sí, una cosa es mostrarse de manera asertiva, comunicativa, respetuosa, y otra cosa es llegar arrogante, altanero y con exigencias. ¿Verdad? Muy, muy del lado de lo que he visto a lo largo de este tiempo. No, se llega de manera respetuosa. Incluso uno pudiera decirle a un señor, señor, y a una señora, señora, cuando en realidad sabemos que no es tan señor y tan señora. Pero uno lo hace no por quedar bien con ellos, uno lo hace porque uno tiene que mantener la relación con las personas, más si está en una negociación. Finalmente, un poco más de lo que hemos dicho, escuchar es muy importante. Y para ir cerrando, yo pienso que si usted me preguntara, y cerramos con esto, ¿qué competencias uno necesita realmente en una negociación? Tener paciencia. Y yo diría paciencia. Es morderse literalmente la lengua a veces. Quiero decir algo muy coloquial, ¿verdad? Muchos de los grandes problemas que tenemos, y estoy hablando de mi país al cual amo con todo el alma, es que decimos cosas que después lamentamos. No controlamos los dichos de nuestra boca y eso trae consecuencias muy graves porque la gente se resiente. Esto me recuerda algo que decía el famoso filósofo Sócrates de la antigua Grecia. Llegó uno de aquellas personas que le escuchaba y le dijo, Sócrates, tengo que hablarte de un amigo tuyo. Y entonces Sócrates se volvió con su misma retórica y le hizo la siguiente pregunta. Y lo que me vas a decir, estás con la certeza que es totalmente cierto. Y esta persona le dijo, no tengo la certeza que sea cierto. Ok, tengo otra pregunta. Lo que me vas a decir es algo bueno. Y entonces esta persona dijo, no, es todo lo contrario, es malo. Ok, una última pregunta. ¿Tiene utilidad que yo sepa eso que me vas a decir? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿para qué me lo vas a decir? Lo que trato de decir con esto, muchos de los problemas de negociación, y quiero decirlo de una manera, y he tratado de hacerlo de una manera muy respetuosa, pero sí muy coloquial y directa,
porque me parece que esa es la forma realmente que uno puede tal vez comprender mejor la amplitud de un tema tan complejo como este. Hay gente en nuestro país muy preparada, la cual respeto muchísimo. Pero yo que he venido trabajando en procesos de coaching, en temas de liderazgo, desarrollando a líderes, y estoy hablando de directores, gerentes, estoy hablando de un nivel alto. Muchos de los problemas que me he topado no es ni tan siquiera porque no tiene conocimiento en la materia, sino sencillamente porque no sabe decir las cosas y porque lo que dice causa muchísima agravio, desaliento y hace sentir mal a la gente, y las consecuencias se vuelven sumamente graves porque luego se van acumulando y luego el problema se vuelve algo mayormente más grande y más grave. Bueno, yo creo que estamos más bien. Creo que me extralimité de tiempo. Bueno, ahí Alexia o Miriam. Aquí estoy, Perfecto. don Antonio, ¿cómo está? Hola, hola. Buenas Adelante. noches a No sé, todos. ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos minutitos para atender unas consultas que están por acá. Bueno, Adelante. buenas noches a todos. Mi nombre es Miriam Sanabria. Un gusto conocerlos y muchas gracias por participar en esta actividad. Tenemos por acá, don Ángelo nos pregunta cómo se puede adaptar la manera de negociar y cómo se puede mejorar la negociación. No sé si es lo que quiere decir, es que, y cómo se puede mejor la negociación, negociar. Tal vez, don Ángelo, si nos puede ampliar un poquito, porque me queda un poco con la duda de la consulta. Sí, perdón, más bien por la escritura. Es mejorar la negociación o mejorar el método de negociación ante personas que son agresivas y tal vez uno tiene el perfil, ¿verdad? De una persona más suave, ¿verdad? Que era lo que hablaba el profesor acá. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese tipo de negociaciones o cómo puedo cambiar yo esa manera de mejorar o cambiar mi virtud de negociación dependiendo de lo que se requiere, ¿verdad? Para un departamento en este caso. Claro, ese es un tema que me faltó y gracias más bien a la oportunidad de lo que me está preguntando. Hay personalidades intimidantes, ¿ok? Personas que incluso con intención lo hacen. ¿En qué sentido? De que tratan de intimidar a las demás personas y se muestran fuertes, firmes, grotescos, como si uno va a tener un problema serio y más bien va en contraposición a ellos. Uno debe seguir siendo el mismo de uno, con los rasgos característicos de uno, pero eh, eh, lo noble no quita lo valiente, diría yo. Es llegar y de una manera firme poner sobre la mesa la situación en un tono el que usted utiliza adecuadamente, pero también dándole la característica a esta persona de las consecuencias de sus actos. A mí me ha funcionado muchísimo señalar las consecuencias de los actos, porque todos somos gente racional y entonces cuando nos damos cuenta lo que nuestros actos acarrean y las consecuencias que acarrean, y obviamente que va en deprimento a mi persona, a mi imagen y obviamente a la ocupación que yo tengo en este puesto que está en cadena con los demás puestos, entonces yo debería poner las cartas sobre la mesa, no como una cuestión de ultimátum, no como una cuestión de jefatura, ¿verdad? En el sentido de que tengo que hacer cumplir la ley, sino sobre todo en el sentido de que la persona vea las consecuencias de sus actos y lo que está generando. Ser firme, respetuoso. Ser respetuoso, pero firme. Muchas gracias, don Antonio. Don Paulino nos consulta, ¿cuál es el mejor método para negociar con personas con formación académica muy baja y que tienen una responsabilidad muy alta dentro de la organización, que se amparan en su experiencia y la escolaridad de la vida? Sí, eso es lo que
todo líder en su momento nos da un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas, y lo digo sin ser despectivo, muy respetuoso, pero sí personas que no tienen los conceptos básicos de vida, que no tienen modales, que no saben decir las cosas, ¿verdad? Ese es el trabajo que todo líder debe hacer. Obviamente uno tiene muchísimas cosas que hacer y uno dice, ¿en qué tiempo? A mí lo que me ha ayudado muchísimo, y estoy pensando propiamente ya en planilla, trabajando en recursos humanos, a mí lo que me ayudó muchísimo con los niveles operativos, efectivamente, tienen todo este montón de faltantes, pero tienen un talón, no sé si llamarlo de Aquiles. No, tal vez sí, es un talón de Aquiles si estamos viendo lo grotesco y lo áspero y cómo se conducen. El talón de Aquiles es que si uno se los gana, la conexión emocional, me refiero, es fundamental. Si yo me gano a la persona, yo le demuestro que soy justo, yo le demuestro como líder que yo no jalo tan solo hacia aquellas personas con las cuales, obviamente, de acuerdo a mis gustos y preferencias me relaciono, sino que yo jalo, que soy equitativo, que soy equiparador, que realmente me preocupo por ellos, me los gano. Eso, la conexión emocional es demasiado fuerte. Yo diría que no solamente con los niveles operativos, sino con los niveles gerenciales o los niveles para arriba. La conexión emocional siempre es muy importante, pero los operativos es clave. Y si usted logra ganarse esa confianza, que es el fundamento principal en una negociación, ganarme la confianza. Si una persona sabe quién soy yo, sabe la imagen, lo que respalda mi imagen, si sabe que yo soy una persona justa, incluso aunque yo le caiga mal a esta persona, pero sabe que soy justo, esa persona va a tener credibilidad en mi persona y eso me va a ayudar a liderarlos, a acomodarlos, inclusive a señalarles las cosas que no están muy bien. Creo que por ahí va el asunto. Gracias, don Antonio. Nos pregunta doña Rosa, ¿por qué se considera ¿por qué se considera la negociación la evitativa, dado que pareciera que realmente no se dan argumentos y lo que se hace es ceder? Un ejemplo cuando se debe utilizar desde el punto de vista empresarial. ¿Quiere que nos brinde un ejemplo? Sí. Sí, qué interesante. Estoy pensando en algunos casos. Es cuando, por ejemplo, tengo que rendir cuentas a una jefatura, pero voy a poner un ejemplo de mi área. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un gerente general que era en su forma de ver muy despectivo hacia los niveles bajos empresariales. Entonces, yo cada vez que alguien, decimos popularmente, se jalaba una torta, yo andaba cubriendo las espaldas de esta gente porque sabía que eso era una directriz inmediata que debía ser despedido. Entonces, yo me formulaba la negociación evitativa en el sentido de no llevarle, o sea, si yo llegaba y yo le decía, no, creo que es contraproducente que despidamos a fulano, inmediatamente me daba la directriz para que lo hiciera. Entonces, yo evitaba la situación y me iba directamente al bolsillo, al dinero. Yo decía, bueno, si despedimos a esta persona, esto implica que tenemos que pagar tanto de prestaciones, implica un impacto en la planilla tanto, luego tenemos que traer a otra persona para la curva de aprendizaje y posteriormente, si bien es cierto, se jaló esta torta, él tiene estos beneficios. Es una persona que conoce a la gente, esta es una persona que tiene muchos años de manejarse en este puesto y es muy buen enlace para el departamento tal. Entonces hablaba en el sentido de los beneficios y no beneficios
que pudiera tomar este señor la decisión. Y lo dejaba, eso sí, a la decisión de él. Y yo le decía al final, bueno, tome usted la decisión, usted me dice. Eso es una manera de evitar lo que uno podría hacer en una negociación más confrontativa, más decir, no, eso no se puede hacer. No, es más bien ir a las consecuencias de los beneficios y no beneficios. Gracias, don Antonio. Vamos a ver un par de consultas por acá. Doña Ivette nos pregunta que cuáles son las herramientas que tiene Costa Rica para resolver conflictos. Wow. Herramientas. Y lo hace a manera de Costa Rica. Está hablando de acuerdo a la experiencia o vivencia mía en el mercado empresarial, tal vez más específicamente. Si tal vez me puede profundizar un poquito más. Vamos a ver si doña Rosa está... Sí, doña Rosa está conectada. Doña Rosa. Adelante. Sí, pero no fui yo, fue otra persona. Ya la mía la contestó muy amable. Perdón. La anterior. Gracias. Gracias, más bien, No, Rosa. es doña Ivette Blandón, perdón. Sí, qué pena. Adelante. A usted. Adelante. Vamos a ver si doña Ivette está por acá. Perfecto. Si no, mientras tanto, podríamos pasar a la otra consulta. Claro. Adelante. Nos indica el señor James Angulo que si nos podemos referir al manejo de negociación en ambientes hostiles. Algunas recomendaciones que si le podemos brindar. Qué buena pregunta. La agradezco. Aquí lo que habría que hacerse varias preguntas. La primera, obviamente, si yo soy un referente influenciable, o sea, yo tengo un liderazgo en este ambiente hostil, eso tiene que ver con la cultura. Esa es la cultura organizacional. Entonces yo tengo que hacerme algunas preguntas. La primera es, ¿qué suscita la hostilidad? Obviamente, cuando hay hostilidad, hay bandos. Entonces yo tengo que identificar dentro de estos bandos cuáles son las cabezas, las que influencian a estos bandos, ¿verdad? Y que crean todo este ambiente. Estamos hablando de una dolencia enorme en lo que llamamos clima organizacional. Al identificar las cabezas, yo tengo que establecer perfiles. Digo, si yo puedo tomar decisiones, por ejemplo, si yo soy parte y estoy metido dentro de la estrategia de la institución o la organización, sea de índole privada o pública, yo tengo que establecer esos perfiles y yo no digo que no dar una oportunidad, pero también yo realmente visualizar si estas cabezas uno pudiera llegar a negociar con ellas, si sí o no. Si no puedo negociar con ellas, bueno, aquí hay que actuar de forma drástica. Y drástica no me estoy remitiendo específicamente a despedir a alguien, más si es una cuestión, es una entidad pública nombrada en propiedad, pero sí, entonces yo debería buscar la salida de algunas de estas personas quitándoles poder. No sé si me estoy explicando. Cada influencia que hay en un bando tiene una cuota de poder, entonces yo tengo que reducir esa cuota de poder. Y esa cuota de poder la reduzco, bueno, podría ser quitando algunas funciones, tratando de quitarle poder, y esto uno tiene que hacerlo por el bien de la gente, porque un ambiente tóxico, hostil, nadie quiere estar. Y realmente repercute en todo, repercute hasta en nuestras familias, porque si llegamos a nuestras casas llenos de todo ese tipo de energía, nos sentimos mal, estamos malhumorados, no disfrutamos de la vida, y entonces, ¿cuál es el sentido de todo? Hay que quitarle cuotas de poder a estas personas, y en un momento drástico hay que buscar también en un momento dado la salida de algunas de las personas de estas. Y luego, una vez que uno se da cuenta, digamos, pudiera ver que si hay algunos que se pueden negociar, por ahí uno pudiera entrar y tratar de ver para poder tal vez calmar la tensión de lo que hay.
Y yo recomendaría finalmente que se hiciera un clima organizacional, que es una encuesta, y que se preguntara, eso sí, lo que hay que preguntar. Pero al mismo tiempo, a la vez de hacer el clima organizacional, pedir las sugerencias de la misma gente, lo que recomienda que se debe hacer para que se acabe ese ambiente hostil. Quiero decirle que esa es una buena posibilidad, porque cuando se tomen las decisiones, la gente va a saber que se tomó las decisiones una vez que se dé la resolución. Ojalá, la idea sería con todos los gráficos, mostrarlos a toda la gente involucrada, que las decisiones que se va a tomar fueron las que ellas mismas fomentaron o dijeron. Y entonces, si alguien dice que se va a poner el vestido rojo, recomienda ponerse el vestido rojo y usted toma la decisión de que tiene que ser rojo, entonces la gente va a estar muy anuente, muy abierta a que se hagan esas directrices, y con eso puede de alguna manera mejorar el ambiente hostil. Claro, aquí estamos hablando, no sé cuánto tiempo lleva ese ambiente hostil. En fin, no es una tarea fácil, pero yo puedo asegurarle que cuando la gente se da cuenta que está intentando de crear un mejor ambiente, todos lo queremos, así que espero de corazón que ojalá estas sugerencias le puedan ayudar en algo con lo que usted me está preguntando. Muchas gracias, don Antonio. Y aquí hay una última consulta bastante interesante que nos hace don Nelson, que nos pregunta qué recomendaciones podríamos brindarle para tratar con un colaborador que exige un ascenso de forma intimidante y altanera, siendo que la persona no cumple de forma correcta sus actuales funciones y no hace méritos para optar por un ascenso. Esta persona exige el ascenso por su antigüedad en la institución. Sí, creo que esa altanería, yo no digo, no le quito que tenga que ver con los rasgos de la persona, rasgos de personalidad, que es así la persona. También esa altanería viene casualmente porque, diríamos, se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Por la experiencia que tiene. Yo creo que ahí es donde uno tiene que utilizar, todos lo hacemos, liderazgo. Esto es un tema de liderazgo. Tomar posiciones es difícil. Yo lo he vivido. Quiero decirles, y de una manera muy honesta, una época en que muy neófito empecé a tratar de quedar bien con la gente, y otras oportunidades comencé a tomar posiciones. Lo que más me ha resultado es tomar posiciones. Y no pretendo decir con esto que sea el caso de don Nelson, pero la pregunta es muy buena como para dejarla y reducirla a solo lo que él me está solicitando. Entonces la amplío y la abro. Aquí es una cuestión de liderazgo, y aquí es sencillamente conversar con esta persona y hacerle ver que un puesto no solamente tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con otras cosas. Y si una persona se fomenta y se promueve de forma altanera, entonces uno pudiera sacar por la punta del iceberg el resto, ¿verdad? ¿Cómo será cuando ya ejerza ese puesto? Que yo diría peor. Entonces, también podría ser que en un momento determinado uno pudiera como ejecutivo, como líder, ponerlo a prueba, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuánto usted está dispuesto? ¿Se acuerdan lo que yo decía en la planificación de la negociación, ¿verdad? Uno se debe hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo pretendo conseguir? Pero también la pregunta, ¿qué estoy dispuesto a ofrecer? Entonces, podría ser un tema de negociación donde uno le diga, bueno, demuéstreme a usted en un periodo de tiempo de tanto lo que usted puede demostrarme en cuanto a rasgos de personalidad diferentes a los que usted me ha demostrado en este momento, y uno los va citando. No le prometo nada, pero si usted me demuestra, quiero decirle que puedo darle cabida. Ahora, hay algo muy importante. Uno puede tomar una decisión y uno decir no y dar las razones por qué, y simplemente abrirle la oportunidad a una persona que tal vez no tenga experiencia tanta como la de él,
pero sea una persona funcional con la cual yo pueda trabajar perfectamente. Y hay algo muy importante en esto, y está obsoleto, ¿verdad? No es por experiencia actualmente. Usted ve diferentes empresas de las más grandes en el mundo, Google entre ellas, contrata gente no ni siquiera por los títulos que tienen, sino por los resultados que dan. Dicho en una sola frase, soy de la firme creencia, respeto mucho los títulos de la gente y qué bueno estudiar, me encanta estudiar y sigo estudiando. Pero el mejor aval de una persona no son sus grados académicos, son sus resultados. Entonces yo le aconsejaría a don Nelson, se afirme, trate de hacerle comprender, pero si es altanero y lo es con usted, va a seguir insistiendo. La único modelo de negociación es siendo firme y tomando posición. Muchas gracias, don Antonio. Agradezco a todas las personas sus consultas, fue muy enriquecedor, aparte de, por supuesto, la charla de don Antonio. Les comento que nosotros tenemos una capacitación justamente en el tema de lo que es la negociación. El día de mañana yo les voy a pasar a ustedes por correo lo que es la grabación de esta actividad junto con la presentación en nuestro canal de YouTube para que la puedan estar consultando en su momento y compartirla con otras personas si gustan. Y pues cordialmente invitados a esta capacitación que queremos brindar más adelante, porque la negociación, como en su momento lo conversamos don Antonio y yo, la tenemos todo el tiempo en todos nuestros aspectos de la vida, así que es importante siempre fortalecer esas competencias. Miriam, perdón, quisiera decir esto y hacer un agregado a lo que estás diciendo. Esta capacitación es una cuestión de adiestramiento. O sea, yo no voy a entrar en una cuestiones tan solo conceptuales o teóricas. No, obviamente uno tiene que partir de un concepto para poder desarrollar una práctica. La idea de esto es realmente hacer una especie de un personal trainer, algo muy personal donde podamos entrenarnos y de esta forma ir conformando modelos que si bien es cierto, hay estandarizados como el de la Harvard, pero que podamos con nuestros rasgos de personalidad poder ponerlos en práctica. Solamente eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias, don Antonio. Es muy importante también para que la gente sepa cuáles van a ser pues el perfil de salida que van a tener una vez que reciban esta capacitación. Con muchísimo gusto a todos. Aquí estoy leyendo los comentarios. Es un placer. Vamos a estar realizando otro tipo de actividades de este tipo, también de la Ley de Marco de Empleo Público, así que cordialmente invitados para que nos puedan acompañar. Que pasen una feliz noche y nuevamente, don Antonio, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por invitarme, Miriam, y un gusto haber estado con una audiencia tan notable y tan gentil. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches.